No, habiendo orado por la palabra de hoy, vamos a empezar. Eh, Estuvimos hablando el domingo mientras estábamos en el servicio que Jesucristo puede ser nuestro mejor amigo. Eh, eh, Andrea, ¿podría leer entonces la frase del mes? Si lo puede leer en inglés. No importa, no importa. Jesus Christ es Jesucristo es Dios, también puede ser mi mejor amigo. Excelente. Entonces este es el episodio 2, dice las notas que nos mandaron para que compartiéramos. Y bueno, quisiera que por favor primero leyéramos una cita bíblica. Está en Juan 6:35. 6:35. Vamos a abrir con esta cita bíblica. Ahí tiene Lucio. Juan 6:35, solamente el versículo 35. Capítulo 6, versículo 35. En nombre de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Amén. O sea, que Él se ofreció desde un principio. Él se ofreció y Él ofreció que Él iba a saciar nuestra sed y nuestra hambre. Obviamente Él no viene a saciar nuestra sed con dinero, ni tampoco viene a saciar nuestra sed con, con riquezas y todas esas cosas, ¿no? Él viene es a alimentarnos de lo que es la palabra, de su propio yo. Él cuando se presentó, desde un principio, Él traía una verdad. Por esa verdad lo llamaron mentiroso. Por esa verdad, por Él decir la verdad, que es la verdad que hoy nos mantiene en esta fe, por esa verdad Él lo llamaron blasfemo. Estuve buscando el significado de la palabra blasfemia, ¿no? Y blasfemia es levantar un discurso o decir algo deshonroso espiritualmente contra un Dios. Tanto en todas las religiones, o sea, eso es algo que se paga, ¿no? La blasfemia. Y bueno, en todas las religiones, hasta en la misma judía también, en Levítico 24 habla que la persona que blasfeme contra Dios, o sea, debe morir. La blasfemia en muchos países musulmanes, en países de otros, o sea, se paga con cárcel, hasta con la vida. Es una falta bien grave, pues. O sea, que la blasfemia existe donde está el totalidad, o sea, algo así como total, que todo el mundo tiene que creer en el mismo Dios, todo el mundo tiene que estar alineado en la misma línea, y cualquiera que no esté alineado en la misma línea, que levante la palabra y diga, no, pero es que Dios o eso no es así. El único que vino diciendo que se le iba a perdonar la blasfemia fue Jesucristo. La única blasfemia que Jesucristo dijo, bueno, la única blasfemia que sí de verdad que Dios la va a juzgar severamente es cuando blasfememos contra el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, como ustedes saben, es, según la palabra lo dice, es nuestro guía. Es el Espíritu el que nos guía durante toda nuestra vida. Es quien es el que hace el papel de Jesucristo en nuestra vida espiritualmente. No lo podemos ver, pero si le pedimos ayuda, Él nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Él es nuestro amigo, es el Señor dejó, Jesucristo nos dejó personalmente. Cuando Él estuvo presente, Jesucristo, ¿verdad? Con nosotros, Él estuvo en persona. Pero cuando Él estaba partiendo, después de decirle, es necesario que yo me vaya por bien de ustedes, porque detrás de mí viene alguien. Y ese alguien va a representarme a mí delante de ustedes. Él va a estar con ustedes hasta el fin y los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Conocemos también por nuestra fe que Jesucristo o Dios es tripartito, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno. Hoy en día, en el tiempo de la gracia, tenemos esta bendición, ¿verdad? Que tenemos un amigo, ¿verdad? Que no vemos, que no podemos ver, no. O sea, pero podemos sentirlo, podemos ver cómo actúa, podemos ver cómo nos llena de todas las cosas que necesitamos, cómo Él nos guía en esta vida para ser salvos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando tú confiesas a Jesucristo, cuando tú confiesas con tu boca, confiesas a Jesucristo automáticamente y te arrepientes de tus pecados, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Es un regalo, ninguno nos los merecemos. Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a morar en ti y desde ese momento en el que tú empiezas a hacer tu relación con Dios a través de Jesucristo, tú oras, adoras, pasas tiempo con Dios a solas, o en compañía, te congregas, haces todas esas cosas, el Espíritu Santo va a estar siempre pendiente de ti. Inclusive dice la Biblia que en el momento que tú te equivoques, el Espíritu Santo te va a llamar la atención y te va a decir, oye, mira, eso no está bien. Esto deberías hacerlo, no, para de hacerlo. Y también te va a decir cuando las cosas están bien también. El Espíritu Santo te va a decir, esto está bien, sigue adelante. Tú vas a sentir un gozo, una satisfacción, una señal de que en tu propio cuerpo, porque, bueno, yo he tenido esa experiencia. No sé, pero yo he tenido esa experiencia. Hay gente que la tiene mucho más desarrollada y por ende es más sensible a las revelaciones. Por ejemplo, hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo, que son los dones de sanación, los dones de profecía, los dones para predicar, hay muchos dones, los cuales también están descritos en la Biblia. Entonces, vamos allá entrando en materia, ¿verdad? Y vamos a ver la primera pregunta, ¿verdad? La primera pregunta. ¿Sabías tú que Jesucristo está mirando sobre ti, está mirando en ti? ¿Sabías tú que Jesucristo está, o sea, Jesús está buscando por ti, está buscando por ti de la misma manera como lo hizo cuando Él se presentó aquí en vida? Él lo hizo de la misma manera. Y, por ejemplo, ustedes podrían darme, por ejemplo, una idea de el por qué. ¿Por qué Jesucristo, está buscándonos? ¿Podrían darme una idea? Porque Él nos ama, Él nos quiere salvar, nos quiere librar. Esa es su naturaleza para con nosotros. Amén, amén. ¿Tienen alguna otra sugerencia? ¿Esa? Sí, porque, digamos, él pagó el precio por nosotros, ¿no? Amén. Por nuestros pecados. O sea que y Dios siempre nos va a buscar, ¿sí? Como hijo, siempre no nos va a dejar. Por ahí no va a dejar que pastemos, ¿no? Que nos vayamos, pero en algún momento nos zarandea y nos vuelve a traer al redil. Amén, Sí, amén. es así. Entonces,
desde que Jesucristo llegó a la tierra, Él llegó levantando un testimonio, una bandera diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo primero que Él buscaba, que hoy también lo está buscando, es que nosotros le creamos. Cuando nosotros le creemos, nosotros aceptamos la fe, aceptamos que nos salvamos, aceptamos que realmente Él nos amó primero. Nos amó primero, nos amó en esa cruz. Lo leímos en la conclusión del mensaje que dio la hermana Marta la semana pasada. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús vino trayendo ese mensaje. I'm looking for you. O sea, yo estoy buscándote, pero es para que te salves, porque te amo. ¿Por qué te amo? Bueno, porque yo te creé. ¿Sabían ustedes que creer es un acto, tener fe es un acto de valentía? Tener fe es un acto de valentía. Creer que Jesucristo es tu amigo, fue tu amigo en esa cruz y es tu amigo actualmente, es un acto de valentía. Es tanto así que en contraposición, o sea, dice la Biblia que ni los cobardes, ni los blasfemos entrarán al reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, nosotros automáticamente decimos, sí, nosotros aceptamos tu amistad. Nosotros creemos que tú nos creaste, nosotros te creemos. Nosotros creemos que tú nos viniste a liberar. Las profecías en la Biblia hablan de un Mesías, el cual el pueblo judío, según dicen ahorita mucha gente allá en Israel, todavía lo están esperando. Para ellos Jesucristo no ha llegado el Mesías. Entonces, pero nosotros sí creemos y mucha gente a través de esa fe ha perdido la vida. Ha perdido solamente por creer en Jesucristo, ha perdido. Y todavía hoy en día, por esa valentía, la gente sigue pagando penas. La gente, bueno, se burlan de ellos, los ponen a un lado, les dicen que son unos locos, que están perdiendo el tiempo. Sinceramente pienso que Jesucristo en esa cruz no perdió el tiempo. En esa cruz nos demostró que Él siempre ha querido ser y es no solamente nuestro creador, nuestro Padre, es nuestro mejor amigo. No se sienta mal si en algún momento usted le ha fallado a un amigo. Yo también le he fallado a un amigo. A Jesucristo muchos le fallaron. Mucha gente le falló. Sin embargo, Él sigue insistiendo en que nosotros vamos a tener la oportunidad de poder llegar a eso que Él nos ha regalado, que es la salvación. Vamos. Claro. ¿Sí? Con respecto a blasfemiar en contra del Espíritu Santo, ¿no? O contra de Jesucristo, la Biblia dice la lucha no es contra carne, sino es contra el espíritu, hueste de la maldad, ¿no? Entonces yo en estos tiempos me he dado cuenta que por ahí oro por una persona, acepta a Cristo, pero se manifiesta y empieza a blasfemiar. Me ha pasado que empieza a blasfemar en contra de Jesucristo y empieza a decir, bueno, porque yo estoy así porque Jesucristo esto, y empieza a darle la responsabilidad a insultar a Jesucristo, ¿no? Digo, ahí se está manifestando un espíritu maligno, ¿no? O sea, de maldad. Y después me ha pasado con un amigo ya de muchos años cristiano, que él estuvo en un momento que cayó, el hombre cae, ¿no? En el momento que estaba aceptando a... No, él ya era cristiano, creyente, sí. Él es, ahora él es evangelista, ¿no? Y él, bueno, cayó, ¿no? Entonces, con él siempre teníamos charlas del Evangelio, charlas muy amenas, ¿no?
Pero cuando él cayó, ya él no lo reconocí porque ya no era, o sea, te hablaba diferente. Ya te hablaba con cosas así groseras, o sea. Entonces, ahí me daba cuenta que no era, ahí había algo que si bien él había caído, pero había un espíritu que lo estaba, ya no era el mismo, o sea, ya no era el mismo que yo trataba y podíamos tener una charla amena, ¿no? Del evangelio, de muchas cosas que uno quiere saber y tiene preguntas, ¿no? Pero no, ya ahí ya me salí con cualquiera, entonces ahí me das cuenta que, o sea, y ahí me di cuenta que no es contra carne, sino contra espíritu hueste de la maldad. Amén, amén. Sí. Bueno, la palabra nos enseña que una persona cuando acepta a Jesucristo, automáticamente es limpiado de todos los pecados. En ese momento, por algo, por la gracia del Señor que ninguno nos merecemos, en ese momento nosotros somos limpiados limpios. Entonces dice la palabra de Dios en una de las porciones que se puede leer, dice que el diablo anda buscando a quien devorar, pero que cuando consigue una casa limpia pero desocupada, vienen con él y 7 espíritus más que vienen a habitar en ese cuerpo. Entonces la persona, el postrer estado de la persona es peor que el que cuando lo conociste, imagínate. Entonces por eso es que, o sea, nosotros debemos procurar tener una comunión con el Señor para tratar de mantener esa casa limpia, pero con Él allí, o sea, con el Espíritu Santo allí. De esa manera nosotros es que podemos repeler cualquier entrada que el enemigo quiera hacer. Jesucristo, claro está, o sea, también los apóstoles tuvieron aflicciones. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, dice la segunda pregunta. ¿Sabía usted que nosotros pecamos todos los días? Y que con todo eso Él todavía nos sigue amando. Increíble, ¿no? Que nosotros, teniendo un amigo que quizá usted ahorita no lo ve, pero cuando usted tiene la revelación de tener un amigo es diferente, su vida cambia, su actitud cambia. Sin embargo, a pesar de conocer a Jesucristo, nosotros nos equivocamos y Él sabía que nos íbamos a equivocar. Los apóstoles, bueno, imagínense, cuando Él lo crucificaron, todos le dieron la espalda. Inclusive después que Él se fue, todavía los apóstoles aparecen en la palabra de Dios, que por lo menos yo recuerdo de uno, que no estaba haciendo las cosas bien. Y sin embargo, Jesucristo lo siguió amando. Cuando la noche que fue entregado Jesucristo, imagínense, estamos hablando de personas que estuvieron presentes en carne y hueso con Él. La noche que fue entregado, dice la palabra de Dios que Él habían terminado de cenar. Y de repente se presentó Judas. Y Judas viene y dice, salve, rey. Le dice así. Se le acerca y le da un beso. Y Jesucristo pronuncia estas palabras. Amigo, ¿a qué vienes? Le dice amigo, él sabía ya todavía. Pero con todo y eso le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y con el beso, oye, con un beso entregas, me estás entregando con un beso. Y, o sea, quiere decir que el amor de Jesucristo es tan grande que a pesar de eso, de que le entregamos, de que nos equivocamos y todo eso, Él nos sigue amando. Nos sigue amando. Y Él fue a la cruz amando a Judas. Todavía lo amaba. El único que no creyó, dice la palabra de Dios, que no creyó que Dios lo podía perdonar fue Judas. Judas fue allá y hay una versión que dice que él agarró y se ahorcó. Porque él sintió el remordimiento en él, diciendo, oye, y fue hasta regresar las monedas que le habían dado. Fue y las regresó, se las tiró en los pies a la gente que lo manipuló a él.
para entregar al Señor. Pero estaba escrito que iba a suceder así, pero si él se hubiese arrepentido y hubiese creído que Jesucristo lo podía perdonar, él todavía conservara su salvación. ¿Mm? Seguimos adelante, decimos aquí, en la C. ¿Sabía usted que nosotros podemos arrepentirnos a cada momento de nuestros pecados? Ese es el regalo. Por supuesto que sí. Ese es el regalo que Jesucristo a través de su gracia nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros no íbamos a ser personas así, oye, perfectas. Él sabía que nos íbamos a equivocar. Y nos dio esa oportunidad. Sin embargo, teniendo esa oportunidad, muchos de nosotros no la aprovechamos. Pensamos que bueno, me arrepiento mañana, o me arrepiento solamente los domingos, o me arrepiento, o sea, cuando lo sienta. Y muchas veces, mire, lo que yo he aprendido en el camino, ¿no? Muchas veces uno peca y no se ha dado cuenta. Uno comete errores y uno no se ha dado cuenta. Por eso es que cuando uno ora, uno dice, Señor, perdóname mis pecados. Si he hecho algo, revélamelo. Como el rey David lo dijo. Él dijo así, oye, revélame mi corazón si yo he hecho algo malo. O sea, dímelo. Entonces, Él aún nos ama, a pesar de que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero somos pecadores, pero nos arrepentimos. Y la Biblia dice que cuando una persona se convierte al Señor, ¿verdad? Todavía pecan, y todos los días pecan. Pero no practican, no es algo así que bueno, es como decir, bueno, deliberadamente. No lo practican el pecado. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, quizá todavía tiene errores, pero poco a poco esa persona, el Espíritu Santo lo va guiando hasta que ya, o sea, empieza a tener una vida más santa, más correcta. No es que va a ser, pero sí se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a transformarnos. Entonces tenemos ese regalo. Cada momento usted puede ir y arrepentirse y el Señor lo va a perdonar. El Señor lo va a perdonar. Así sea, bueno, lo que sea, el Señor lo va a perdonar. El Señor lo va a perdonar. Pero en el momento que Él ya venga, ya ahí se acabó, o sea, no hay más, no hay manera. La Biblia enseña que, bueno, que va a haber un rapto de la iglesia, y en el momento del rapto, después del rapto, o sea, ya no va a haber oportunidad de arrepentirse porque ya vino Él. Entonces, tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas como la parábola de las vírgenes, que dice que cuando Él vino, consiguió unas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas y otras que no tenían aceite y tenían la lámpara apagada, y entonces se les llamaba insensatas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar ser sensatos y mantenernos todo el tiempo allí agarraditos de la gracia del Señor, pidiéndole perdón y tratando de hacer, con la ayuda de Jesucristo y del Espíritu Santo, las cosas mejor. Amén. La cuarta pregunta. ¿Qué significa que yo me arrepienta de mis pecados? Significa que el Espíritu Santo me hace saber a mí o la palabra, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios son palabras y son espíritu también. Entonces tú leyéndola, cuando tú estás leyendo la palabra, también la palabra de Dios te indica dónde te estás equivocando. Y el Espíritu Santo automáticamente como que te levanta y te dice, hey, esto no está bien. O sea, te guía todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú determinas que hay algo que no está bien, tú automáticamente, ¿qué haces? Señor, ayúdame a cambiar esto. Una persona que por ejemplo, fuma, o una persona que tiene algún vicio X, le piden, Señor, ayúdame, quítame esto. Y yo soy testigo, a mí también lo ha hecho conmigo. He visto gente que le quitan el deseo de fumar, he visto gente que le quitan el deseo de tomar, he visto gente que tiene, bueno, prácticas que él las limpia, las va limpiando. Y es ahí donde nosotros tenemos que, cada vez que recibimos esa limpieza, tratar de conservarla porque es allí donde
donde vemos ese ejemplo como el que tú me dijiste ahorita, que de repente la persona, oye, siendo evangelista, cae, y cuando lo viste caer, oye, de repente hablaba peor que cuando lo conocías. Y entonces es allí donde tenemos que tratar de conservar esa limpieza que Él nos dio. Si nos quitó un vicio, bueno, un vicio, tratar de mantenernos alejados de eso. Amén. La última pregunta aquí, la letra E, dice: ¿usted sabía que Jesucristo vino para hacernos libres del pecado? ¿Sabía por qué? Porque fíjese, habían personas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no solamente, o sea, que antes de venir Jesucristo, el pueblo escogido, en este caso, antes de Jesucristo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿verdad? Ellos tenían un pacto, que era el primer pacto que fue instituido por Jehová Dios, Jehová el Padre. Entonces decía que cada vez que tú cometías un pecado, la persona venía y llevaba algo de valor y se lo entregaba a los sacerdotes. Era una ofrenda para que los sacerdotes oraran por la persona y la persona automáticamente recibiera el perdón. Entonces, llegó un momento en que eso se hizo como una práctica. Entonces, la persona decía, bueno, a mí me van a perdonar, voy a cometer este pecado y tengo cómo pagarlo. Aquí está el toro, aquí está la vaca, aquí está lo que sea. Y con eso mantenían ellos el perdón, y era algo que, como era un pacto, el Padre no lo podía eludir, o sea, porque ese fue el pacto que él hizo. Pero entonces llegó un momento en que el Señor se dio cuenta de que, oye, la gente no está dejando el pecado. La gente está haciéndolo deliberadamente. La gente lo que está es pagando para pecar. Entonces, cuando el Señor nos manda a Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo viene siendo el sacrificio por el pecado de nosotros. Viene siendo aquel animalito que las personas llevaban para que la persona fuera limpiada. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mandar a Jesucristo y vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Y no los voy a dejar solos, sino que les voy a mandar al Espíritu Santo para que mantengan esa comunión conmigo. Ya no lo van a hacer como antes. No me traigan toros, no me traigan vacas, no me traigan palomitas, no me traigan nada. Solamente acepten a mi Cordero. A mi Cordero Santo. Acéptenlo a Él y hagan lo que Él dice. De hecho, cuando Jesucristo fue bautizado, esa fue la voz que descendió del cielo. Cuando Jesucristo fue bautizado, cuando Juan el Bautista lo bautizó, hubo una voz que dice la palabra de Dios, que era de Dios Padre, decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y dice: a Él oíd. Él dijo así: a Él oíd. Entonces nosotros automáticamente, o sea, tenemos que escuchar qué es lo que Él dice. Tenemos que buscar obedecer lo que Él dice. Sabemos bien también que por nuestras propias fuerzas, usted ni yo no podemos hacerlo. No lo vamos a poder hacer. Por nuestra propia fuerza, nosotros no podemos mantener una relación con Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar la ayuda de Él para que Él nos mantenga en el camino. Porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y el buen pastor dio y da la vida actualmente por sus ovejas. El buen pastor todo el tiempo está pendiente. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, si dice la palabra de Dios, por ejemplo, que cuando una oveja no quiere obedecer, le pasa eso. Entonces es cuando Él usa y le da para que se meta en el redil. Entonces Él vino, Jesucristo fue mandado por Dios el Padre para que nos hicieran libres del pecado, porque realmente la gente estaba siendo esclavizada por el pecado. Para saciar sus apetitos carnales, lo que hacían era que pagaban. Pero aquí viene una transformación nueva. Aquí viene el segundo pacto, que es en el que usted y yo estamos. Aquí estamos nosotros, estamos disfrutando de este beneficio que, bueno, ni los judíos en el momento de Dios el Padre lo tenían, porque dice
Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reposaba era sobre el líder nada más. En este momento el Espíritu Santo mora en todos nosotros, en nuestros corazones, porque Él lo decidió así. Así que si usted de alguna manera en algún momento no se siente así como que lo suficientemente limpio como oye, pero ¿y cómo es eso que Jesucristo vive en mí si yo no soy una buena persona? Créalo que el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo está allí y nos está ayudando. Y quizá usted no es perfecto ahorita, quizá usted todavía comete muchos errores, quizá usted no tiene la comunión que le gustaría tener con Dios, pero pidiéndolo en oración: Señor, ayúdame a orar más, ayúdame a creer más, ayúdame a ser más valiente, porque el tener fe es ser valiente, ¿eh? Ayúdame. Y Jesucristo ha prometido a través de su Espíritu Santo que la ayuda va a venir. Muchas veces no va a ser la ayuda que nosotros estamos esperando, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, he escuchado hablar muchas veces, por ejemplo, cuando una persona está enferma, cuando una persona, o cuando hay una tragedia con un montón de niños, un montón de mujeres, un montón de hombres por aquí o por allá, he escuchado decir: oye, Dios es injusto. Bueno, los propósitos de Dios son mayores que los de nosotros. Y si las cosas que nosotros vemos injustas en nuestra vida, las vemos pasar, y usted ve que, oye, pero ¿dónde está Dios? Dios sí está ahí. Dios sí está ahí. Dios no es injusto. Dios es justo. Y cuando pasan ese tipo de cosas, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Nosotros tenemos que confiar y tenemos que ser valientes en seguir creyendo que Dios está cuidando de nosotros, que está cuidando inclusive de la gente que no lo conoce, porque el deseo de Él es que todos se salven. Y en ese propósito nosotros nunca lo vamos a saber, lo vamos a saber solamente cuando estemos en su presencia. Cuando vemos ese tipo de catástrofe y cosas así, nosotros tenemos que confiar que esa gente, si no recibieron la oportunidad, esa gente van a tener un justo juicio delante del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque cuando les vino la hora, nadie les predicó, o quizá muchos de ellos sí se les predicó, pero no quisieron escuchar. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesucristo, nosotros no solamente tenemos un amigo, también tenemos un amigo que no solamente tenemos un amigo, también tenemos un amigo que nos hace libres del pecado, pero también tenemos un amigo que nos hace libres de la muerte. Él nos hace libres de la muerte. Lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es tener una vida eterna después de esta vida con Él. Es una vida que, muchos nos preguntamos: ¿qué pasará después que yo me muera? ¿Qué pasará después que yo me muera? Bueno, la palabra de Dios dice, y nosotros que tenemos fe, decimos que cuando yo me muera, yo voy a vivir eternamente con Él en la Nueva Jerusalén. Esa es la promesa en la cual nosotros nos tenemos que basar. Ese es el gran tesoro que nosotros debemos conservar. Muchas personas en esta vida, quieren conservar dinero, posesiones, carros, belleza, quieren ser jóvenes siempre. Mucha gente quiere conservar aquello que se va a volver nada. Porque la Biblia dice: en polvo éramos, y en polvo nos vamos a convertir. Entonces, usted no tiene nada que perder. Si es el único Dios que nos está ofreciendo vivir con Él eternamente, si es el único Dios que ofreció a su Hijo, si es el único Dios que nos dice nosotros somos sus amigos, si es el único Dios que nos ayuda en esta vida, estando vivos, nos da la oportunidad de tener una vida mejor, ¿por qué no dar ese paso? Mire, yo creo que arrepentirse, bautizarse, anoté varios por aquí: arrepentirse, bautizarse, amar a los enemigos, poner la otra mejilla, bendecir a los que nos maldicen, compartir, bendecir a los que nos maldicen, compartir lo que tenemos con el pobre, poner toda nuestra esperanza en Dios. Eso es de valiente.
O sea, imagínense, mucha gente dirá, oye, pero eso sí, qué tonto que está poniendo la otra mejilla. O qué tonto que está compartiendo su dinero con los pobres. O qué tonto que se está arrepintiéndose de qué. Si nosotros somos buenas personas. ¿Bautizándose para qué? Entonces, el tener fe nos hace en Dios, nos hace actuar conforme a la palabra de Dios. Y nos hace conforme a la ayuda del Espíritu Santo, nos hace conformes a seguir adelante, a seguir adelante. Usted va a ver mucha gente que llega a este camino y se van. Empezaron y se fueron. Y va a haber mucha gente que empezaron y quizás no siguen con nosotros, pero más adelante siguieron. O quizás hay personas que van a empezar con nosotros y van a seguir prosperando y van a seguir adelante, adelante, adelante. Entonces allí, cuando tú ves que esas personas, a pesar de todos los problemas y todas las cosas, podemos leer Hebreos 10:39. Podemos buscar un momentico Hebreos 10:39 rapidito. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ok, volvemos a leer. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que tenemos fe para la preservación de nuestras almas. El único Dios que nos ofrece que nuestra alma se va a salvar es Jesucristo. Es Dios Padre a través de Jesucristo. Ese es el único Dios y cuando usted ve que somos personas que no retrocedemos, oye, usted puede ver que ahí hay una persona que para Dios es digna de recibir la promesa de tener una vida eterna con Él. Para Dios, bueno, a ese varón, a esa mujer, a ese que decidió creer, a ese que decidió ser valiente, ¿verdad? Yo le voy a preservar su alma por siempre. Imagínense, tremendo regalo. Tremendo regalo cuando nosotros estamos en este camino. Bueno, vamos a la letra A. Algunas cosas que pensar. Dice, Jesús es Dios y Él puede convertirse en tu mejor amigo. Amén. 2. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Dice la palabra de Dios que aquel que quiere llegar al Padre de otra manera a Jesucristo, la Biblia le dice que es un ladrón. El que quiere llegar a Dios al Padre sin pasar por Jesucristo, le dice que es un ladrón y es un salteador. Dice la palabra de Dios. Letra C. Jesús puede ser tu mejor amigo las 24 horas. Las 24 horas tenemos ese doctor, ese abogado. Las 24 horas tenemos esa ayuda todopoderosa que nos puede ayudar en todas nuestras cosas, en todas nuestras necesidades. Amén. Entonces Él es poderoso para sanarnos, para salvarnos, para ayudarnos en todas nuestras pruebas, a superarlas también. Letra D. Jesús nos ama tal cual como somos. No ponga duda en eso. Jesucristo amó, como le dije ahorita, a Judas. Fue capaz de sentarse en aquella última cena con él y seguirlo amando. Pedro lo negó 3 veces y lo crucificaron. Y él todavía le dijo, Pedro, ¿me amas? Se le presentó luego de que resucitó. ¿Me amas? Porque yo te amo. Haz mi voluntad, ¿vale? Haz mi voluntad. Ya no pienses más en el pasado, piensa en que hoy yo he resucitado y estoy aquí para apoyarte, para que sigas adelante.
Gloria a Dios. Dice aquí en la letra E, Juan 3:16, porque porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo mandó para que sea salvo a través de Él. O sea, que creer, ¿qué es creer? Creer es tener fe. Vamos a sustituir la palabra creer por valiente. Y lo vamos a volver a leer. Dice, porque Dios amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo valientemente, lo está dando, porque ¿quién da un hijo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que sea valiente no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios no lo mandó a Él para condenarnos, sino nos mandó para que nosotros, seamos, el mundo completo sea salvo a través de Él. Amén. Vamos a leer también aquí, dice Primera de Juan 1:9. Ahorita leímos que Dios es nuestro mejor amigo las 24 horas, ¿verdad? Entonces en Primera de Juan 1:9, la primera epístola de Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Cada vez que vayamos, ahí está esa promesa. Vayamos, pidámosle perdón. Vayamos y pidámosle perdón. Y Él no nos lo va a negar porque Él es fiel y justo. Y él cuando se dice la palabra que Él es fiel y justo, ¿verdad? Él cuando dice que es justo, es porque Él reconocía que nosotros en este camino, o sea, nos iba a costar. Y que solamente lo vamos a lograr es caminando con Él. Bueno, el día de hoy aprendimos que Jesucristo es mi mejor amigo, que no solamente es mi Dios, y que empezar una relación con Él, cuando tú empiezas una relación con Él, Él te va a empezar a revelar sus secretos. Amén. Aquí hay una cita bíblica, les voy a leer un poco del pasaje de Zaqueo. ¿Lo tienes por ahí en español? Lucas 19. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Sí. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba,